Ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Me gustaría hacer una oración y entregar este tiempo en manos de Dios. Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia y la oportunidad que nos brindas de poder escuchar tu palabra. Señor, tu palabra es alimento para nuestra vida, es consejo para nuestro diario vivir. Tu palabra nos confronta, tu palabra nos moldea, tu palabra nos santifica por la obra de tu Espíritu Santo. Y es lo que te rogamos en esta tarde, que nos hables a lo más profundo de nuestro corazón, que nos instruyas, pero sobre todo que la palabra que vamos a recibir dé fruto en nuestra vida. Te ruego, Padre amado, que no se quede vacío nuestro corazón al recibir la semilla de tu palabra, sino que nuestro corazón pueda ser buena tierra para que cuando tu palabra caiga pueda dar fruto y un fruto para tu gloria. Así que te pido, Señor, obra a través de la exposición de este pasaje de hoy, de este mensaje, y úsame, Señor, te lo pido, úsame, a pesar de mi torpeza, de mi debilidad, de mi pequeñez, de mi necedad, úsame para bendecir a tu iglesia, úsame para hablar a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me gustaría iniciar con un solo versículo. Luego pasaré al pasaje que realmente voy a exponer. Y el versículo con el que quiero empezar es Lucas, capítulo 11 y el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Como les anuncié, vamos a empezar una serie sobre el Padre Nuestro, pero quería usar el texto previo a esa oración modelo que el Señor Jesús va a ofrecer para entender la importancia de la oración y sobre todo para hablar de dos cosas que el Señor Jesús va a decir que no podemos hacer al orar. Porque la Biblia no solo nos enseña cómo orar, nos enseña cómo no orar. Y eso es importante. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar lo que no se debe hacer, pero también lo que se debe hacer. Si solo le decimos a la gente eso no, eso no, eso no, eso no, es como cuando hay noviazgos en la iglesia. La gente ha aprendido, ¿no?, cómo es un noviazgo en el mundo. Y nosotros llegamos y le decimos, así no es un noviazgo para la gloria de Dios. Ok, pues enséñame cómo es un noviazgo que le dé la gloria, cómo me conduzco en esa relación de una manera que glorifique al Señor. No necesitamos solo poner prohibiciones, necesitamos también dar la dirección correcta, la dirección que el Señor ha trazado para nuestras vidas. En la oración pasa lo mismo. En la oración no solamente enseñamos cómo orar, sino también hay que enseñar cómo no orar. ¿Qué es inapropiado en la oración? ¿Qué es inadecuado? ¿Qué está casi prohibido a la hora de orar? Por eso la oración no es cualquier cosa, la oración es algo que se enseña y que se debe aprender. Jesús acababa de orar, terminaba de orar y no sabemos y podemos especular qué vio su discípulo o qué vieron los discípulos constantemente en Jesús para llegar y preguntarle eso. Porque hay una cosa interesante, no veo ningún discípulo diciéndole a Jesús, enséñanos a predicar. No veo ningún discípulo preguntándole a Jesús, enséñanos a dar un estudio bíblico. No que no sea importante, no que no debamos aprender, pero quizá no es lo que vieron más relevante en cuanto a lo que ellos necesitaban. Al final, ellos conocían el mensaje, habían recibido de Jesús el mensaje y simplemente tenían que transmitir el mensaje que habían recibido. Decir, así ha dicho Jesús, así ha dicho Jesús, así dice el Señor. Pero seguramente veían el andar de Jesús, la santidad de Jesús, cómo enfrentaba Jesús las acusaciones, cómo se mantenía manso cuando era atacado, cómo se mantenía humilde cuando la gente hablaba mal de él, cómo se mantenía en su lugar humilde cuando multitudes llegaban y lo ovacionaban, cómo trataba con dureza, pero también con calma a los fariseos, pero también cómo trataba con compasión a los pecadores que se acercaban arrepentidos. Supongo que veían el caminar de Jesús, el carácter de Jesús.
Veían la mansedumbre de Jesús, la humildad de Jesús, la compasión de Jesús, el amor de Jesús. Veían todo lo que Jesús enseñaba, la sabiduría de Jesús, la autoridad de sus palabras, la cercanía al Padre, la comunión con Dios. Entonces ellos quizá entendieron, todo eso tiene que venir de algo que Jesús hace siempre. Jesús pasa tiempo con el Padre. Seguramente todo eso tiene que ver de esa relación íntima que tiene con Dios. Y por eso Jesús sale de orar y uno de sus discípulos se acerca y le dice, Jesús, enséñanos a hablar con Dios. Enséñanos a orar, así como Juan enseñaba a sus discípulos. Mira, los discípulos siempre han sido igual. Ahí en la otra iglesia les enseñan eso. La gente es así, cuando quiere salirse con la suya, te quiere pinchar con lo que otro ha hecho. Para generar en ti comparación y que para que no te sientas inferior hagas lo mismo. Mira lo que le dice para pinchar el discípulo. Juan enseña a los suyos. Jesús obviamente decidió enseñarles a orar. No creo tampoco que lo haga por chinchar. Quizá era un celo santo. Juan ha enseñado eso y tú todavía de eso no nos has hablado. Porque en los discípulos siempre hay un deseo en nosotros de aprender, ¿no? La Biblia dice que el creyente anhela como un bebé recién nacido la leche pura de la palabra. Entonces queremos aprender todo, pero déjame también darte un consejo. Sé calmado, sé prudente a la hora de aprender. Vas a ser creyente toda la vida. Vas a estar toda la vida en los caminos del Señor. Ah, pastor, eso no se sabe. Si eres creyente, ya te digo yo que sí. Si no lo sabes, quizá no eres creyente. Porque si eres creyente, Dios te va a sostener. Nadie se escapa de la mano de Dios. Puedes tropezar, yo no digo que no. Puedes tener un mal día, puedes tener una mala racha, pero Dios te va a levantar. Si eres suyo, Dios te va a levantar. Por eso te aseguro que si eres de Él, vas a ser creyente toda la vida. No vas a acabar desviado tu camino. Y los que acaban, bueno, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, pero no se quedaron con nosotros para demostrar que no todos son de nosotros. Juan Manuel, esas palabras tuyas no las comparto, no son mías, son de un tocayo. Se llamaba Juan y era apóstol, está en la Biblia. No lo digo yo, lo dijo otro Juan. La realidad, hermanos, es que si tú eres de Dios, vas a estar hasta el final. Y es bueno querer aprender, pero ve con calma, porque si no equilibras el aprendizaje y la madurez, a lo mejor te vas a volver una biblioteca con patas, arrogante y soberbia, que lo único que va a servir es que vas a hacer daño a gente a tu alrededor, a los que vas a corregir todo el tiempo, porque tú sabes y ellos no. Y eso demostrará que sí sabes, pero te falta un ingrediente que todo creyente debe tener. Sed mansos y humildes de corazón, como Jesús. Pero que un discípulo quiera aprender es lógico, y los discípulos querían aprender a orar. Hermano, ¿tú quieres aprender a orar? ¿Quieres? De verdad, porque leía sobre la oración estos días y leí una frase de D.I. Carson que dice, lo que es a la vez sorprendente y deprimente es la absoluta falta de oración que caracteriza a gran parte de la iglesia occidental. Es sorprendente porque está fuera de sintonía con la Biblia, que retrata lo que debería ser la vida cristiana. Y es deprimente porque con frecuencia coexiste con una abundante actividad cristiana que de alguna manera parece hueca, frívola y superficial. Sorprende que los cristianos no oren, cuando la Biblia muestra que el cristiano ora. Hermano, toda la vida, años atrás, a los cristianos se les relacionaban con 3 cosas principalmente. El cristiano anda con Biblia y la lee. El cristiano ora para todo y el cristiano tiene una iglesia en la que congrega. Eso fue toda la vida. Ahora te dicen, ¿no necesitas Biblia? La oración de vez en cuando basta y congregar no importa porque tú ya te relacionas con Dios y tú eres templo del Espíritu Santo. Cuidado porque eso viene de Satanás. Seguimos necesitando andar con la palabra de Dios,
y meditar en ella. Seguimos necesitando orar todos los días y necesitamos congregar regularmente. Es triste ver que lo más pobre en la iglesia, y me gusta que Carson enfatiza occidental, porque la iglesia oriental no es así. Mira los musulmanes, mira todo lo que es la cultura oriental, donde verás musulmanes, verás judíos, verás personas asiáticas. Mira el budismo, se la pasan meditando a su manera, no orando, pero se la pasan reflexionando, meditando, buscando, no sé, la iluminación. Verás a los musulmanes. Yo he tenido compañeros años atrás que eran musulmanes y están en una oficina y son capaces de parar, ir un ratito rápido y orar. He estado, por la gracia de Dios, en Jerusalén y he visto musulmanes, que allí llevaban muchos musulmanes taxi, y he visto al lado de un taxi en la calle un musulmán rezando, porque era su hora. Estábamos en un hotel y de repente parecía que sonaba la trompeta final. De golpe, una trompeta empieza a sonar, nosotros haciendo un devocional y digo, qué maravilla, aquí Dios nos ha apellidado reunidos, hablando con hermanos, de aquí para la gloria. Pero no, era el llamado a la oración. Ellos se encargan de hacer saber en sus ciudades que es hora de orar. Y cada cierto tiempo, como si hubiera un megáfono en toda la ciudad, suena y paran las tiendas, para todo, porque hay que orar, hay que rezar. Hermano amado, tristemente la iglesia evangélica, que decimos ser el pueblo de verdad, el pueblo de Dios, los que conocemos la verdad, es la iglesia que menos ora. Ve a las reuniones de oración de la iglesia occidental. Vete a Estados Unidos a una reunión de oración de entre semana. Vete a Europa a una reunión de oración de entre semana. Te vienen 4. Hay gente que desprecia mucho el culto. Hay gente, por ejemplo, entre los reformados se enseña mucho que lo fundamental es la palabra. Y yo he escuchado entre los reformados gente que menosprecia la alabanza, menosprecia la oración. Y es como que si llego tarde al culto total, lo primero es cantar, orar, lo importante es la palabra. No, lo importante es el culto. Y lo vamos a ver el martes, cómo debe ser el culto a Dios. El culto no es palabra, eso puede ser eso es la predicación. El culto es alabanza, el culto es oración y venimos a darle culto a Dios, no solo a escuchar la palabra. Yo no sé a qué has venido, a lo mejor sí, has venido solo a escuchar la palabra, pero teóricamente tendrías que haber venido a dar culto a Dios. El culto es tu canción, es tu oración, es tu actitud, es tu reverencia. Y también es cómo recibes su palabra. La oración está desapareciendo. Hay que rogar a los creyentes que oren. Yo uso siempre esta frase, que la hago con un tono cómico, pero creo que es una realidad. A Daniel lo metieron en el foso de los leones porque no dejaba de orar. Y a los creyentes de Occidente, si no los metes en el foso de los leones, no oran. Y es que es una realidad. Si cualquiera de muchos de esta sala le hubieran dicho, quien ore va al foso de los leones, nunca pisarían el foso. Y hay gente que tiene que llegar el cáncer, el despido, el divorcio para ponerse a buscar a Dios. Hermano, me parece que tienes que cuestionar si has nacido de nuevo. Porque también busca a Dios el impío cuando llega una enfermedad, el impío cuando llega la muerte, el impío cuando llega la miseria. Viven a su manera y buscan a Dios para que les saque de un apuro. Si tú eres cristiano, no debe ser así. Tú no debes ser así. El cristiano ora. ¿Y sabes lo que necesita la iglesia? Hombres de oración. ¿Y sabes lo que necesita la iglesia? Mujeres de oración. ¿Y sabes lo que necesita la iglesia? Jóvenes de oración. La iglesia necesita ser un pueblo que ora. Uno de los mayores hombres que me gusta leer, que me encanta cómo escribe, es Spurgeon. Hombre que fue predicador en el Reino Unido. Mira, es occidente, pero creo que entendió las cosas. Donde Spurgeon predicaba, semanalmente iban miles de personas a escuchar esos sermones. Miles. Y un día estaban enseñando ese lugar, el día de culto, para unas visitas, y de repente le preguntó a la visita,
¿queréis que os enseñemos la sala de calderas del templo? Ah, bueno, qué curioso, ¿no? Que me quiera enseñar la sala de calderas. Será para que haya calefacción, que esté calentita la sala en invierno. En Londres, aquí hace un frío que pela. Jovano, vale, enséñanosla. Queríamos ver a Spurgeon, la sala de culto. ¿Qué será lo que pasa aquí para que tanta gente conozca al Señor y se convierta? ¿Queréis ver la sala de calderas? Sí, sí, enséñanosla. Y los llevó como a un sótano que quedaba justo debajo de la sala de culto. Y había una sala donde aproximadamente 200 personas, mientras se predicaba arriba, estaban de rodillas, clamando al Señor. Señor, quebranta corazones, usa nuestro pastor, usa el predicador, úsalo. Yo vengo de una denominación donde mientras el pastor predica, siempre es común ver a algún hermano ya creyente que mientras escucha, a la vez va diciéndole a Dios, úsalo, habla a los corazones, toca vidas, porque creemos en la oración. Creemos que Dios responde la oración. Lo creemos. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que entiende el valor de la oración y lo abraza. Y lo abraza. Así que durante varias semanas vamos a hablar de cómo debemos orar, porque Jesús accedió a enseñarles cómo orar. Después de ese versículo donde el discípulo le pregunta cómo se debe orar, enséñanos a orar, justo después Lucas ya dice como un resumen del Padre Nuestro. Si lo ven en sus Biblias hay como un pequeño resumen, pero nosotros iremos al texto paralelo, al texto de Mateo, donde el Padre Nuestro parece un poco más detallado. Pero antes de ir al Padre Nuestro la semana que viene, antes de ver cómo orar, justo antes del Padre Nuestro en Mateo, Jesús da unas directrices de lo que no hay que hacer. Es decir, Jesús les va a enseñar cómo orar, les va a dar un modelo de oración, les va a enseñar cosas que deben tener en cuenta, pero antes le ha dicho también cosas que no deben hacer ellos. ¿Qué cosas son? La primera son 2 peligros. Lo he titulado 2 errores graves al orar o 2 peligros al orar. La primera o el primer peligro, el primer error es orar en el lugar equivocado. Ya no se puede orar en cualquier sitio. Vamos a ver lo que quiere enseñar. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, Jesús dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te recompensará. ¿En qué sentido digo que el primer error es equivocarnos en el lugar donde oramos? Jesús dice que los fariseos amaban orar en 2 lugares. Uno, en las sinagogas, es decir, el lugar de culto. El lugar donde se predicaba la palabra, el lugar donde se instruían, el lugar donde se reunían con otros judíos. Y 2, en las esquinas de las calles y en las plazas, en lugares públicos. Pastor, ok, entonces, conclusión, no podemos orar en la iglesia y no podemos orar en lugares públicos en la calle. Tenemos que orar, como dice Jesús, solamente en lo secreto. Esa no es la enseñanza. Esa no es la enseñanza, porque vas a ver a la iglesia en la Biblia reunida orando junta. ¿Por qué oraban en las sinagogas y oraban en los lugares públicos y en las plazas y en las esquinas de las calles y alzaban su voz? Y cuando dice que oraban en las sinagogas, no era simplemente así, les gustaba ser vistos en la sinagoga. Y eso es lo que Jesús está enseñando. Lo hacen para ser vistos por los hombres. ¿Tenían una vida íntima con Dios? No. ¿Tenían una relación de oración con Dios? No. ¿Oraban regularmente en lo secreto? No. Posiblemente lo que Jesús está enseñando es: esta gente en lo secreto no habla con Dios. Y solamente lo hace cuando hay gente fuera. ¿Para qué? Para seguir exhibiendo su espiritualidad. Hay gente, por ejemplo, que cuando ora con Dios en su habitación es así: Señor, estoy tan cansado,
estoy triste, estoy abatido, no puedo más. Pero les dices, hermano, ¿puedes orar en la iglesia? Claro, pastor. Nos encontramos aquí, en la bendita presencia del Altísimo, soberano y todopoderoso, el grandioso creador de los cielos y la tierra. ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha poseído por el camino? Eso pasa muchas veces. O la hermanita que ora poquito, pero eso sí, cuando hay unas hermanas, hace escándalos, show, digo, cuidado, hermano, que eso pasa en la iglesia evangélica. Que hay personas que quieren exhibir su palabrería, exhibir su conocimiento, exhibir qué bonito oran, exhibir cuánto saben de Dios, exhibir la oración perfecta, la oración modelo. Pastor, ¿tiene algo de malo orar así? Señor, que estás en el cielo, creador de cielo y tierra, altísimo, soberano. No tiene nada de malo si es sincero, si oras así siempre, si es tu oración de corazón. Tiene algo de malo si quieres exhibirnos algo. Tiene algo de malo cuando le pides a los hermanos orar con ellos y nunca oras solo. Tiene algo de malo cuando le pides a los hermanos, quiero que ore por ti, y no tienes oración por ellos en privado. Porque Dios va a responder lo mismo si oras con Él, escuchándote Él, o si oras en lo secreto orando por Él. Multitud de personas oran por mi vida a diario y lo sé. Y personas oran por mí el sábado para que Dios me use. Y no me llaman, no me lo comunican, no me mandan un WhatsApp, no me ponen la mano encima. Pero lo hacen porque Dios lo escucha igual. Lo que Jesús está diciendo en cuanto al error del lugar de oración es gente que solo ora en lugares donde quieren exhibir que son gente de oración cuando no lo son. El problema no es orar en la iglesia, amo orar con los hermanos. Y para mí no hay nada más hermoso que una iglesia entera clamando al Señor. Eso es fuego puro. Pero eso tiene que ser simplemente otra parte más de nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración no se puede limitar a una oración pública. Nosotros no queremos alardear de espiritualidad que no tenemos. Nosotros queremos mostrar nuestra verdadera condición ante Dios. Y a veces espiritualmente andaremos muy avivados y a veces espiritualmente andaremos peor. Pero lo que nosotros debemos entender es que necesitamos sinceridad en nuestro caminar con Dios. Sinceridad. Los fariseos amaban ser vistos, amaban ser protagonistas. Por ejemplo, cuando hablamos de servicio en la iglesia, yo he escuchado personas, me voy porque no hay oportunidad para servir en ese lugar. Mentira. ¿Por qué hay tantas cosas para hacer en casa, en la calle, en tu lugar de trabajo? Y dices que no hay oportunidad para servir. ¿Qué pasa? Que si una iglesia tiene 500 personas tienen que tener un cargo en el lugar de culto. ¿Tú qué vas a hacer? No sé, reparte un sobre. No sé, sonríe. Haz algo para darte un cargo. La gente anhela cargos en la iglesia cuando servir al Señor no es solo lo que hacemos aquí. El Señor levanta muchos y da dones para hacer cosas aquí, para edificarnos unos a otros. Pero el servicio a Dios no se concentra en estas 4 paredes. Mira, si fuiste a visitar a un hermano que estaba enfermo, es servicio a Dios. Si fuiste de corazón a compartir el evangelio con un vecino, es servir a Dios. Si cuidas espiritualmente a tu esposa y a tus hijos, es servir a Dios. Si atiendes tu casa como Dios manda, es servir a Dios. Si eres la mujer hacendosa de tu hogar, cuidas de tu esposo y de tus hijos como Dios establece en su palabra, es servir a Dios. Y te aseguro una cosa, cuando hagas todo lo que tienes que hacer, poco tiempo te quedará para que encima te den otro cargo en la iglesia. Es más, lo vas a rehuir de ti. Cuando digan voluntarios me escondo, que bastante tengo con lo que tengo que hacer en casa. Hermano, hay gente que no quiere servir, hay gente que quiere ser vista. Es diferente. Es diferente. Y los fariseos tenían esa costumbre. Querían ser vistos. No querían servir ni a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los necesitados. Querían ser vistos. Ser vistos. En Mateo 23:5, Jesús dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y mira qué interesante, no para ser vistos por Dios. Porque para ser vistos por Dios podemos hacerlo en lo secreto.
Cuando tú compartiste el evangelio con esa joven en la parada del autobús, nadie te vio, pero Dios sí. Cuando tú trataste con compasión a aquella persona que lo necesitaba, nadie te vio, pero Dios sí. Cuando visitaste a aquel hermano enfermo, nadie te vio, pero Dios sí. Cuando mandaste ese mensaje al hermano que faltaba a la iglesia sin que nadie te lo pidiera, nadie de la iglesia te vio, pero Dios sí. La pregunta es, ¿tú quieres hacer las cosas para ser visto por Dios o para ser visto por los hombres? No hay ningún problema que tu servicio lo vean los hombres, pero no debe ser la motivación. Mi servicio lo ven los hombres. Cosas que yo hago para Dios lo ven los hombres, pero no debe ser mi motivación. Mi motivación debe ser que Dios vea mi corazón deseoso de servir a su causa. Y en cuanto a la oración tiene que ser igual. Todo lo que hacemos para Dios tiene que ser hecho para Él. Porque si no, las obras más santas que hagas pueden ser obras falsas. El autor J.C. Ryle dice: un hombre puede predicar por motivos falsos. Un hombre puede escribir libros y pronunciar buenos discursos y parecer diligente en las buenas obras y sin embargo ser un Judas Iscariote. Pero un hombre rara vez entra en su aposento y derrama su alma delante de Dios en secreto, a menos que sea verdadero. Puedes orar en la iglesia, predicar en la iglesia, cantar en la iglesia y ser un falso que dirá Señor, Señor, pero dudo que si buscas a Dios en lo privado con un corazón sincero, digas Señor, Señor. Puedes hacer todo lo visible y acabar condenado, pero si eres alguien que va cada día a buscar a Dios en lo secreto, eso habla que probablemente seas un verdadero hijo de Dios. No necesito que la gente me vea cantar, yo canto a Dios. No necesito que la gente me vea orar, yo estoy orando a Dios. ¿Quién quieres que vea tus obras? ¿Quién quieres que vea tu labor? Todo lo que hagas en tu vida, céntralo en Dios. Cuando des limosna, no toques trompeta. Lo que haga que esta no tiene por qué saberlo. Por eso, amado hermano, en esta vida no se trata de lo que hacemos. Se trata también de por qué lo hacemos. Cualquier cosa que hagas, pásala por 2 filtros. Por 3. El primer filtro cuando vas a hacer algo es, ¿está bien lo que voy a hacer a la luz de la palabra? El segundo filtro antes de hacerlo tiene que ser este, ¿por qué quiero hacerlo? Y el tercer filtro tiene que ser este, ¿cómo va a sentar a los demás? Porque eso muestra, número 1, que respetas a Dios, número 2, que lo haces para Dios, y número 3, que amas al prójimo. Porque hay gente que dice, voy a decirle las cosas claras que pienso a esa hermana. Párate y primero, ¿lo que vas a hacer es correcto? Examina tu motivación y qué vas a provocar en la hermana. Piénsatelo y actúa. Oye, pues mira, mejor lo llevo a Dios, me callo, esto no es importante. ¿Has visto cómo cambian las cosas cuando frenamos y ponemos filtro? Hermano, ponle un filtro a tu vida. Ponle un filtro a tu vida. No camines ya para adelante haciendo las cosas por impulso. No eres un perro, no eres un animal. Has sido creado a imagen y semejanza de Dios para actuar con razón, con cabeza, con juicio y filtrando las cosas, no solo a la luz de la palabra, sino también a la luz de tu corazón. ¿Quieres orar? Ora. Hay una reunión de hermanos, si quieres alzar un poquito más la voz para orar, hazlo, pero fíltralo. ¿Qué voy a orar? ¿Por qué quiero hacerlo que se escuche un poco más? ¿Cómo va a afectar mi oración al culto? Imagínate que la gente que hace show en la iglesia se pensara eso. Esa gente que estamos haciendo un culto y de golpe empieza a zapatear, gritar, exagerar. Imagínate que pasara un filtro. ¿Será que esto le roba la gloria a Dios? ¿Será que va a acabar con el ambiente del culto? ¿Qué pensará la visita que está aquí hoy? Si pasaran el filtro dirían, ¿sabes qué? Esto me lo guardo en lo privado. Pero es curioso que muchos de ellos en privado no zapatean. En privado no hacen ese escándalo. Es siempre público. Es siempre público.
Hermano, cuando vayas a orar, no ores para ser visto por los hombres, no ores para mostrar tu espiritualidad a otros, ora porque eres un hombre de oración, ora porque amas la oración, ora donde tienes que orar, que es cualquier lugar, pero para Dios, no para ser visto. Jesús advierte a los discípulos del mismo peligro que los fariseos, del mismo problema. En Mateo 6:1 Jesús dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. Jesús no quería que sus discípulos se volvieran fariseos. ¿Sabes cuál es el mayor peligro de un discípulo de Jesús? Volverse un fariseo sin querer. Hermano, examina tu vida y más de una vez verás un pequeño fariseo. Hay que matarlo siempre, cada día hay que matar y matar ese fariseo que va asomando la cabeza. Cuando comes solo no oras, pero vienen los hermanos en casa, oras. Cuando estás en el trabajo, en cualquier sitio, comes y no oras. Y no porque se te olvidó, porque no lo piensas. Pero cuando hay alguien en la mesa más y es creyente, oras. Y está el pastor, te esperas. ¿Por qué? No porque ahí te acordaste, es porque la presencia de los otros te hace pensar que sería lo correcto y aunque tú no lo hagas nunca, tienes que seguir aparentando que lo haces. Cuidado con no volverte un fariseo. Si no oras en lo secreto, tu oración pública no vale. No vale. Por eso dice, si no, de vuestro Padre no tendréis recompensa, pero sí de los hombres, porque dirán, mira, siempre ora cuando come. No. Siempre cuando hay gente, pero tú no lo sabes. Mira, siempre trata bien a su esposa. No, solo cuando hay gente. Mira, siempre trata bien a sus hijos. No, solo cuando hay gente. Entonces la recompensa la tendrás, pero solo de los hombres. Déjame hacerte una pregunta. ¿De quién quieres la recompensa? Porque yo la quiero de Dios. Yo quiero que Dios me apruebe. Porque ¿de qué nos vale, amados hermanos, que nos aprueben los hombres y suspendamos ante Dios? Entonces hagamos las cosas con sinceridad. Jesús no necesitaba multitudes para orar porque Lucas 5:16 dice, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿Cuándo lo hacía? ¿Cuándo? Con frecuencia. Con frecuencia. Una vez me preguntó un hermano, pastor, una cosa, yo vengo de una iglesia que le gustaba ir al monte mucho a orar. ¿Tiene algo de malo si voy al monte? Le dije, no, tiene nada de malo. Mientras no pienses que en el monte hay más poder, mientras no pienses que en el monte hay más unción, mientras no pienses que en el monte hay una conexión más directa, quizá porque está más elevado, y dices, no, estoy a unos metros más cerca del cielo, no hay problema. ¿Por qué muchas veces vamos al monte? ¿Saben que no vamos al monte porque Moisés subió a un monte, porque hay gente que fue a un monte? La mayoría de veces, cuando uno decide ir a un monte o a un bosque, es solo por un motivo. Por las distracciones. Porque en casa a veces están los niños, el teléfono, el ordenador, el tránsito, el ajetreo del día. Y dices, ¿sabes qué? Quiero separarme esta mañana, echarme una mochilita, mi Biblia, un agua, subir un poco esa colina, meterme por el bosque, donde hay un pedrusco, donde no me ve el pastor, no me ve la iglesia, ni siquiera me está viendo la familia, no me está viendo el vecino, donde solo está el pedrusco, mi Biblia, Dios y yo. Y quiero hablar con Él. Y a lo mejor ni siquiera te arrodillas, igual te sientas en el pedrusco. A lo mejor ni siquiera estás todo el rato con los ojos cerrados. A veces estás viendo el firmamento y diciendo, Señor, no ando bien. Estoy débil, he vuelto a caer en lo mismo y yo quiero agradarte. Mira qué sinceridad en eso. A veces cuidamos de cumplir el protocolo público. Se puede orar de rodillas, es una maravilla. La Biblia está llena de gente que oraba postrada. Es más, en la Biblia, te voy a decir, si lo analizas, hay algún caso de quien ora tumbado porque estaba destrozado. Lo que más se ve es gente orando postrada. En la Biblia vas a encontrar gente orando de pie con las manos alzadas y eso nos enseña algo. Se puede orar de pie, se puede orar sentado, se puede orar de rodillas, pero lo que Jesús quiere es que ores con sinceridad. Con sinceridad. Por eso E.M. Bones dice, las oraciones públicas son de poco valor
a menos que se basen o sean seguidas por oraciones privadas. ¿Podemos orar en la iglesia? Sí. ¿Podemos orar en el culto juntos? Sí. Es más, debemos hacerlo. Pero eso carece de valor en tu vida a no ser que sea seguido de tus propias oraciones privadas. Ora en la iglesia, pero ora en casa. Ora en público, pero ora en lo secreto. Que lo que haces delante de nosotros sea algo que también haces allá. Tu culto a Dios no debería ser el domingo, porque yo espero que mañana cantes a Dios, espero que mañana ores a Dios y espero que mañana leas la palabra de Dios. Así que espero que mañana también le des tu culto a Dios. ¿Sabes lo que estamos haciendo hoy? Dándole nuestro culto a Dios como iglesia. Le estamos dando nuestro culto como familia en Cristo. Le estamos dando nuestro culto como pueblo, pero tú mañana también tienes que darle el tuyo. Que tu vida espiritual no puede ser de domingo. Tu vida espiritual tiene que ser todos los días. Y no va a haber alguien abriendo el culto y haciendo eso en tu casa, pero es leer la palabra, una oración sincera. Si quieres cantas una alabanza, pero todo lo que hacemos aquí tiene que ser la continuación de lo que hacemos en privado. Así que en primer lugar, no cometas el error de orar solo donde los ojos de los hombres te vean. Y en segundo lugar, el segundo error que denuncia Jesús es orar de la forma equivocada. De la forma equivocada, de la manera equivocada. Mateo 6, versículos 7 y 8. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. ¿Cuál es la forma incorrecta de orar aquí? La vana palabrería. Las repeticiones sin sentido. Y Jesús afirma, ¿cómo hacen los gentiles que no conocen a Dios? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen esas repeticiones sin sentido? Porque ellos creen que serán oídos si lo repiten más. Qué curioso, porque conozco una religión donde hay gente que se pasa dándole vueltas al rosario una y otra. ¿Qué conozco? Conozco una religión donde parece que hay una penitencia según el grado de pecado que es repetir tantas veces un Padre Nuestro, tantas veces un Ave María. ¿Qué has hecho? He robado 2 cacahuetes, medio Padre Nuestro llega. ¿Y tú qué has hecho? No, he robado a mi madre las joyas de oro y las he vendido para comprarme un televisor. No, 10 Padre Nuestros, 7 Ave María, enciende 4 velas, deja un donativo, ve de rodillas a Fátima y canta un salmo. Pues mejor no le cuento lo que hice todos los años que llevo sin confesarme, porque si no me va a hacer ir de rodillas hasta el Congo. Pero ellos creen que después de completar los 7 Padre Nuestros, los 8 Ave María, encender la vela, dejar el donativo, ya está, en paz con Dios otra vez. Porque creen que todo se arregla por su palabrería, que todo se alegra por sus repeticiones. No es así. No es así. Por eso Jesús dice que lo repitas más no significa que Dios al final acceda, porque Dios ya sabe hasta lo que necesitas. Vamos a hacer una cadena de oración. 80 días seguidos pidiendo lo mismo y Dios nos lo dará. Hemos orado mucho por el templo nuevo, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa. Dios no nos lo ha dado porque hemos completado lo que teníamos que completar. Como si dijera, os faltan 2 oraciones más y os lo doy. No, no funciona así. Ah, pastor, entonces ¿por qué oramos? Porque le expresamos nuestros deseos. Porque con sinceridad pedimos al que sabemos que puede dar. Porque reconocemos nuestra necesidad y sabemos que de Él puede venir todo. Pero nos sometemos a su voluntad, si quieres, Señor. Y si no, seguiremos aquí. Si hay que hacer 3 cultos, se harán. Y si hay que pasar calor en verano, se pasará. Porque no estamos para quejarnos. Porque hay gente que sufre de verdad, no lo que nosotros sufrimos aquí. Y si hay que estar aquí 1 año más, se está.
No pedimos para que Dios nos lo dé ya, no pedimos porque Dios tiene que hacerlo, pedimos porque sabemos que Él puede. Y lo ha hecho. Lo ha hecho porque ha querido, lo ha hecho en el tiempo que ha querido. A veces pasaba, ¿no?, que acababa el culto, bueno, vámonos hermanos, pastor, el templo, que no nos lo va a dar si no oramos hoy. Y yo, es verdad hermano, hay que orar, no vaya a ser que no hayan valido los otros domingos. Si el Señor ya sabía ese domingo y el lunes y el martes que seguíamos queriendo el templo y lo seguíamos necesitando, que no está mal, hermano. Pero quiero que entiendas que no es cuando llegas a completar la meta que entonces Dios te lo da. Hermana, tu marido ya es salvo, todavía no, te faltan 4 ayunos y 35 oraciones. Venga, dale fuerte, que este año lo consigue. No va así. Dios ya sabe que quieres ver a tus hijos en el Señor. Dios ya sabe que quieres a tu marido santo para su gloria. Y pídele todos los días. Pero no pensando que si pides más, te lo concede. Hazlo porque Él puede hacerlo. Hazlo porque es el deseo de tu corazón. Hazlo porque reconoces que dependes de Él porque tú no puedes lograrlo. Pero agacha la cabeza y di, pero sea tu voluntad. Y yo la respetaré aunque me cueste. Es así. La forma incorrecta de orar es cuando nosotros oramos creyendo que repitiendo mucho o haciendo mucho nos saldremos con la nuestra. En primer lugar, como Jesús ha enseñado, no oramos para que Dios conozca nuestras necesidades. El Salmo 139, el verso 4 dice, aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. No oro para dar a conocer una necesidad. Él ya la sabe. Oro para dejar mi necesidad en Dios. Cuando yo oro, no presento a Dios mi necesidad, se la dejo a Él. Yo no le doy a conocer que estoy mal. Quiero dejar mi corazón ahí. Señor, mi corazón está mal. Tú lo sabes, pero aquí lo dejo. Trátalo. Hazle algo. Señor, tú sabes que quiero ver a mi marido para tu gloria. Aquí lo dejo. En la cruz, a tus pies, en tu presencia, porque solo tú puedes hacer algo. Yo no le doy a conocer nada. Yo le entrego mis cargas. Yo las dejo ahí. Hermano, no le revelo nada nuevo a Dios. Simplemente le digo a Dios, lo dejo donde debe estar, Señor, en tus manos, porque solo tú puedes hacer algo. Es una manera de humillarme y decirle a Dios, yo no puedo. Lo intenté, Señor, ser el mejor ejemplo, predicar, hacer esto y no puedo. Está en tus manos. Está en tus manos. No es porque yo haya orado mucho. Dios ha sido bueno. Dios ha respondido a las oraciones. Porque a veces dice sí, pero a veces dice no. No oramos para que diga sí. Orábamos porque decíamos, Señor, si alguien puede eres tú. No sabemos si dirás sí, pero puedes decir sí. Y gloria a Dios que dijo sí. Por eso no se trata de cuánto, ni de cuánta gente. Se trata de su respuesta, se trata de su soberanía, se trata de su voluntad. Y no quiero quitarte las ganas de orar, quiero que entiendas que oramos no para salirnos con la nuestra, oramos para decirle, tú puedes, y si tú quieres lo harás. Tú tienes el poder, no yo. No tienes límites, los médicos sí. Los médicos tienen un tope, tú no. Tú diste vista al ciego, hiciste andar al paralítico, resucitaste a Lázaro de entre los muertos. Puedes hacer lo que sea. En la Biblia hay ejemplos de vanas repeticiones que no debemos imitar. Déjenme leer dos rápido. En primer lugar, Primera de Reyes, capítulo 18 y el versículo 26 dice, entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió y danzaban alrededor del altar que habían hecho. ¿Qué decían? Desde la mañana hasta el mediodía, oh Baal responde, oh Baal responde, oh Baal responde, oh Baal responde, oh Baal responde. ¿Quién inventó esas cosas? En Hechos 19:34 dice, mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas,
Grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios. Las vanas repeticiones eran propias de los gentiles, de los adoradores de Baal, de los adoradores de Diana. Pero Jesús dice, no es propio de los creyentes. Dios no necesita que estés 2 horas diciendo, Señor, dame esto, Señor, dame esto. No, ya sé que lo necesitas. Hablemos de otra manera. Relaciónate conmigo. Los fariseos tenían costumbre de hacerlo también. Marcos 12:40, que devoran la casa de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mira, otra vez, hacen largas oraciones, pero por las apariencias. Hay gente que viene a la iglesia y es capaz de orar 1 hora, pero en casa no puede orar 1 minuto. Pero por las apariencias, te ora 1 hora aquí de pie, profundo. No está mal, pero tiene que ir en sintonía con nuestra vida privada. Y esa es la pregunta que yo quiero llevarte a entender. ¿Cómo está tu vida privada con Dios? No aquí. Hoy no quiero saber cómo está aquí. Quiero saber cómo está en casa. ¿Cómo está tu oración privada? Y hoy no te pregunto cuánta Biblia lees. Hoy no te pregunto cuántos libros te has leído. Y mucho menos te pregunto cuántas oraciones de otros te has leído. Quiero saber cuánto oras tú. No cuánto oraban ellos. Ellos oraban mucho, por eso oraban así de bonito. Y tú sigues diciendo, es que me da vergüenza, porque no oras. No quiero saber cuántas prédicas ves a la semana, ni cuántas predicaciones ves al día, ni a qué youtuber sigues, ni qué predicadores escuchas en YouTube. La pregunta de hoy es, ¿cuánto oras a solas con Dios? Y te digo una cosa, si sigues con un mal carácter, es porque las prédicas, los libros, todo eso, si no vas a su presencia, no va a morir ese mal carácter. No va a morir el orgullo. Hay gente que lleva siglos en la iglesia y no cambia algunas cosas porque no está con Dios, solo lee de Dios. Pastor, recomiendo un libro del orgullo, el libro de la oración. No, pero pastor, si es que el libro te va a decir que no debes serlo, ya lo sabes, sí. Ve a orar. No vas a acabar un libro del orgullo diciendo, wow, me acabé el libro y ya soy humilde. Te va a decir que es horrible, que te aleja de Dios, que destroza tu familia, que es lo contrario a la imagen de Cristo, pero a que ya lo sabes. Ve a orar, a matar el orgullo. Lee del orgullo, pero mata el orgullo. Y para matar el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la jactancia, la inmoralidad, se mata a solas con Dios. Hermanos, orad por mí, tengo esta lucha. Oraremos, pero ora tú. Pastor, ora tú. Ora tú. El secreto de tu vida espiritual está en tu cuarto, o en tu despacho, en tu salón, pero está en tu vida con Dios. ¿Cómo está tu vida privada con Dios? A lo mejor toca ya enseñar un poco menos a los demás, alardear un poco menos de teología y toca más tiempo con Él. Más tiempo con Él. Sabes mucho, pero transmites soberbia, arrogancia. Estás más frío que un témpano. Necesitamos gente con conocimiento, pero también gente con vida de oración. Ah, pastor, pero hacían largas oraciones, no quiere. Orar mucho no es malo. En Lucas 6:12 dice, en esos días, Él se fue. Mira dónde se fue. Al monte. ¿Y quién se fue? ¿Quién era? Jesús. Y pasó, ¿cuánto tiempo? Toda la noche. Jugando a la Play. Viendo la última temporada de la serie. Viéndose la saga del Señor de los Anillos. O la colección entera del Padrino, para los que entienden un poco mejor de fino, no ven solo bobadas. ¿En serio? Jesús invirtió mejor su noche. Pasó la noche orando. Ese es Dios. Es Dios. Es Dios encarnado, pero es Dios. Y siendo Dios, oró toda la noche. Tú eres solo un hombre. Y no oramos ni 10 minutos. ¿Cómo vamos a estar firmes en la fe
¿Cómo vamos a mantenernos todo el año firmes? ¿Cómo no vamos a tener altibajos todo el año si no oramos? Hay que orar. Esto nos enseña hoy una cosa muy sencilla. Oh, pastor, vine a la iglesia esperando que nos trajera el sermón teológico más profundo y vine para que me digan que hay que orar. Sí. Sí, ¿para qué quieres descubrir? Oh, pastor, me gustaba más la idea de hacer Apocalipsis. ¿Para qué? Sigues siendo soberbio, orgulloso, arrogante, mentiroso, inmoral. ¿De qué te va a servir conocer Apocalipsis si no sabes ni andar como Jesús? Ya lo daremos. Te voy a dar un desafío, iglesia. No predico Apocalipsis aquí arriba hasta que no seamos como Cristo. No cuela, ¿no? No cuela. Bueno, pero un poco más parecido al menos, ¿no? Miren, hasta que la iglesia esté avivada, hasta que la iglesia transborde relación con Dios, que eso sí se puede. Hasta que la iglesia ande orando, hasta que la iglesia ande en santidad, hasta que la iglesia se sumerja en la presencia de Dios, eso sí se puede. Y eso nos llevará a ser más como Cristo. Y vanas repeticiones tampoco significa que no se puede orar insistentemente, ¿eh? Cuidado, no es lo que quiere decir Jesús, porque en Lucas 18:1 dice: y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Podemos orar toda la vida por lo mismo, eso no son vanas repeticiones. Orar cada día por tus hijos, hazlo. Cada día por tu matrimonio, hazlo. Cada día por la salvación de tus seres queridos, hazlo. Pero no pensando que porque si oras cada día lo harás, sino porque es la realidad, la necesidad de tu corazón. Es el dolor, es tu anhelo, es tu deseo. Hermano, tú eres lo que eres en lo secreto. Y la versión más sincera de tu vida espiritual es la versión de tu vida de oración. Pastor, ¿cómo sé cómo estoy en la fe? ¿Cómo está tu vida de oración? Así estás. Pues me parece que hoy todos podemos estar mejor, ¿verdad? Pero que esto no se quede en un saco vacío diciendo, es verdad, tenemos que orar. No, en la teoría no. Vamos a orar. Vamos a orar. Y los que son de casa ya lo saben. Como alguien salga de aquí diciendo, pero no tengo ganas de orar. Yo siempre digo, ora sin ganas. Porque la Biblia nos llama a orar sin cesar, no a orar con ganas siempre. No hay ganas a veces de llevar al niño al cole, pero hay que llevarlo. No hay ganas de hacer la cena a veces, pero hay que hacerla. No hay ganas de limpiar la casa, pero ya toca. Y hay días que a tu carne no le apetece orar, pero es necesario orar. No vamos a hacer lo que nos apetece porque no somos niños. Vamos a hacer lo que hay que hacer porque somos adultos. Y los adultos nos diferenciamos de los niños principalmente en que no hacemos lo que nos apetece. Hacemos lo que toca y lo que es correcto. Y lo correcto para un cristiano es orar mucho. No un poco, orar mucho. El pastor John Piper, tremendo hombre de oración, dijo así: orar sin cesar significa al menos 3 cosas. En primer lugar, significa que hay un espíritu de dependencia que debe impregnar todo lo que hacemos. Así que incluso cuando no estamos hablando conscientemente con Dios, hay una dependencia profunda y permanente de Él que está entretejida en el corazón de la fe. En primer lugar, orar sin cesar es depender en todo momento de Dios. En segundo lugar, significa orar repetida y frecuentemente. Orar sin cesar significa orar mucho, constantemente, regularmente. Y tercero, significa no renunciar a la oración. Nunca llegues a un punto en tu vida en el que dejes de orar en absoluto. ¿Estás mal hoy? Triste, abatido, una enfermedad, un problema matrimonial. ¿Has perdido las ganas de orar? Aunque sea un rato, ve y ora. Quizá no va a ser el mejor día, pero no dejes de hacerlo. Ora un poco. Y te digo por experiencia que cuando vas ese poco, al final a veces, el día que peor estabas y que menos ganas tenías, cuando empiezas, a veces se convierte en el día de tu mejor oración. Porque esa oración está llena de dolor, está llena de quebranto, está llena de necesidad, está llena de desesperación, y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia.
Pero terminemos mirando a nuestro Señor Jesucristo, no porque oraba mucho, a veces noches enteras, no porque oraba regularmente, como dice el texto, que se retiraba a lugares solitarios a orar, sino porque oraba sinceramente y oraba sometido a Dios. Mateo 26:39, la oración que cambió todo, la oración que cambió nuestras vidas. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Estamos hoy aquí porque Jesús sabía y entendía que orar no es pedir que Dios haga lo que yo quiero. Orar es someterse a la voluntad de Dios. Estamos hoy aquí porque Jesús pidió, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús culminó diciendo: pero hágase tu voluntad y no la nuestra. Esas deben ser nuestras oraciones. Señor, cura a mi madre, pero hágase tu voluntad. Señor, salva a mi esposo, pero hágase tu voluntad. Hermano, no es yo declaro, yo decreto, yo exijo, yo profetizo, yo determino, yo ato, yo desato, yo aseguro, es yo ruego, yo pido, yo suplico, porque Él puede. Algunos por ahí creen que decir lo que va a pasar es tener fe. No, eso no es tener fe. Tener fe es la confianza, la convicción plena y segura que pasará lo que Dios quiera y que Dios es poderoso para que pase cualquier cosa. Pero reconocer sobre todo que somos gente, no dioses, y que nosotros nos someteremos a su voluntad, que a veces, aunque duela, seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Porque no hay nada más doloroso que morir en una cruz. No hay nada más doloroso que el sacrificio del Calvario. Y el Hijo estaba diciéndole al Padre: ¿podrías pasarlo? Y el Padre dijo: no, hay que ir a la cruz. Hay que ir a la cruz. Y a pesar de que fue algo doloroso, que Jesús se sometió para aceptar la voluntad del Padre, tú y yo estamos hoy aquí salvos, porque Jesús se sometió a su voluntad, que podía ser dolorosa, pero fue perfecta, perfecta para redimir a un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Hoy llamo a aquellos que no están aquí relacionados con Dios a entender que solo puedes orar sinceramente a Dios a través de Jesucristo. Arrepentirte de tus pecados y correr a poner tu fe y confianza en Jesús, porque oramos en su nombre, porque no podemos orar nosotros por nuestros méritos, solo podemos orar por los suyos. Pero también llamo a la iglesia a recuperar la vida de oración perdida, a levantarse como una iglesia fervorosa, porque si queremos un avivamiento en nuestra vida, en nuestras casas y en nuestra nación, y yo lo quiero, necesitamos una cosa sobre todo: rogar al único que puede avivar nuestra vida, nuestras casas y nuestras naciones. Que la iglesia y que tú particularmente te vuelvas un hombre, una mujer, un joven de oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por recordarnos la importancia de la oración en nuestra vida, por recordarnos la necesidad de la oración en nuestra vida, por mover nuestros corazones a orar, a buscar constantemente en oración, Señor, sabiendo que tú eres todopoderoso. No nos permitas orar solo para ser vistos por los hombres. Ayúdanos a orar en lo secreto y que nuestra oración pública solo sea un reflejo de lo que hacemos en lo privado. Y también, aunque sepamos que de toda necesidad que tenemos ya la conoces, que oremos no para darte a conocer nuestra necesidad, que oremos porque reconocemos nuestra dependencia de ti y nuestra confianza en ti. Señor, que hoy tu Espíritu traiga convicción y de aquí hoy salga levantado un pueblo que recupere su vida de oración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.